A continuación, recibimos al doctor Manuel Forero Buitrago, dermatólogo del Hospital Central de la Policía Nacional, con su presentación VIH y lesiones dermatológicas. El doctor Manuel Forero es médico cirujano de la Universidad de Caldas, dermatólogo de la Universidad Nacional, dermatólogo pediatra del Hospital de la Misericordia, del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Central de la Policía Nacional y de la Pontificia Universidad Javeriana. De esta manera les pido por favor que recibamos al doctor Manuel Forero. Gracias. Muy buenos días. Agradecimientos a mi coronel Magali y a todos los que hicieron posible este evento para participar en él. A todos los participantes, mil gracias por venir y vamos a tener un momento en que la piel es nuestra forma, ya sea inicial o secundaria, de una cantidad de enfermedades. La piel es un órgano aproximadamente 2 metros y entonces es la superficie, el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene manifestaciones locales y manifestaciones de piel de enfermedades sistémicas. Esa es la importancia de esto. Aquí en este caso vamos a hablar exclusivamente de algunas, porque el tiempo no alcanza para hablar de todas las manifestaciones en piel del VIH. Entonces tenemos que la piel está afectada en los pacientes con VIH. Puede ser la única o la primera manifestación de la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente puede estar mostrándose la primera vez. La presentación puede ser completamente inusual de las enfermedades normales que presenta. Podría representar una amenaza para la vida, ya que está bajo sus defensas, y ser mortal dependiendo del agente etiológico que tenga, comprometer la salud. Entonces tenemos que es una infección aguda asintomática. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando el paciente consulta pero no sabe qué es lo que está sintiendo. Puede ser una infección sintomática o puede ser directamente unos trastornos de la enfermedad por el SIDA. ¿Alguna clasificación? Toda clasificación se hace para tener efectos, digamos, de mostrar o de hacer algo. Esa clasificación tiene alguna forma para presentar los pacientes A, B y C de acuerdo a si son mayor de 500, están entre 299, entre 499 y 200, si están entre 28, que es el 28% y así sucesivamente, no tienen ningún problema. En la categoría A tenemos infecciones asintomáticas como el síndrome agudo retroviral persistente generalizado. En la categoría B tenemos la candidiasis bucofaringea, el herpes zóster recurrente y la leucoplaquia pilosa. Y en la categoría C ya tenemos toda la gravedad, digamos, mayor de los cánceres y el herpes simple y las características que tenga. Las manifestaciones pueden ser no infecciosas y las infecciosas. Vamos a hacer énfasis hoy en las no infecciosas, ya que las infecciosas son muchas y no alcanza el tiempo para tal fin. Entonces, inflamatorias, neoplásicas y las secundarias al tratamiento. Y las infecciosas pueden ser bacterianas, micóticas y virales y fúngicas. Entonces, ahí tenemos todas las características. Las manifestaciones de la infección aguda. Entonces, tenemos la infección aguda como una primoinfección sintomática. Eso nos da un 50 a un 90% de los casos y se conoce como el síndrome retroviral agudo. Este síndrome tiene una característica importante que es semejante a una mononucleosis infecciosa. Tiene un rash generalizado
con menor cantidad de adenopatías. Las adenopatías son menores que en el síndrome de la mononucleosis. Entonces, esa es la característica. Puede cursar con fiebre, escalofrío, malestar, como todas las reacciones virales, porque es un virus el que está entrando al organismo. Entonces, se presenta como un rash con mínimas adenopatías, con lesiones en mucosa oral y infecciones por virus del herpes simple, que es el paciente que presenta las lesiones perineales con su primera manifestación de VIH. Entonces hay que tener en cuenta esa característica. Las personas seropositivas, entonces por el VIH2 transmiten con mayor facilidad, porque hay una mucosa lesionada, entonces la posibilidad de obtener el virus es mayor. El virus del herpes simple, entonces tiene varias características. Depende si se presenta en una persona sana, si se presenta en una persona con el síndrome retroviral agudo, o si se presenta con el paciente ya con VIH, o si se presenta con el paciente en el tratamiento. Como vamos a ver en el transcurso, son eventos que se va a presentar las infecciones en distintas características, que es lo importante tener en cuenta. No tienen una forma única de presentarse, sino se van presentando de acuerdo a las características que el paciente tenga. El herpes zóster, la misma tenemos que el herpes zóster se va a presentar en una sola forma, digamos si el paciente no tiene VIH. Si el paciente tiene VIH, puede hacer una presentación zosteriforme generalizada de múltiples lesiones, no monosintomática, y si el paciente está en recuperación, también va a ser una forma totalmente distinta. Hace lesiones mayores. Ver las manifestaciones por la infección sintomática. Entonces, estas son las que se van a presentar con mayor frecuencia, no quiere decir que sean únicas. Dermatitis seborreica, psoriasis, herpes simple, herpes zóster, escabiosis, sífilis, epidermitis y toxicodermias. Es lo que más se presenta. Los pacientes con dermatitis seborreica tienen una característica especial. Los sitios normales son cuero cabelludo, con dificultad las cejas y con dificultad el área centrofacial y el pecho. Es como lo más característico que se presenta en la enfermedad de la dermatitis seborreica. En los pacientes con síndrome retroviral agudo pueden presentarse en una forma abrupta, en forma generalizada, la dermatitis seborreica, se exacerba. Lo mismo la psoriasis, el herpes simple, el herpes zóster, escabiosis, sífilis y epidermitis. Entonces tenemos pacientes que tienen una dermatitis seborreica muy exacerbada. El paciente, en la historia clínica vamos a ver si el paciente está sin diagnóstico, con diagnóstico y cómo están sus recuentos de linfocitos y está su estado inmunológico. Entonces, esa es la importancia que tiene eso. Dependiendo del estadio del paciente, la enfermedad se presenta diferente. En la forma inicial se puede presentar con una pequeña exacerbación distinto a lo que presenta en los pacientes normales. Pero en el tratamiento, cuando ya se hace el tratamiento antirretroviral, el paciente tiene una forma paradójica. Entonces, el paciente está mejorando, mayor de 500, y hace una forma paradójica de su enfermedad. No quiere decir que sea secundaria, sino que hace una forma paradójica y hace que sus tratamientos sean totalmente más agresivos y en una forma diferente. Vemos cómo la parte centrofacial está comprometida mayor con un eritema de mayor proporción. La psoriasis, entonces, tiene una prevalencia entre 2 y el 3, igual en los pacientes con VIH. Esta enfermedad también puede ser exacerbada, empeorada por el paciente con la inmunodeficiencia o empeorada con el paciente en el tratamiento. Recuerden que hace una forma de exacerbación cuando se tienen niveles normales en el tratamiento. Esa es la característica de la... Entonces vemos una psoriasis que está fuera de lo común.
está muy agresiva. Tenemos una forma y las formas distintas que se presentan. Entonces puede ser exclusivamente acral, pero puede ser generalizada en gotas, en forma de psoriasis gutata, o sea, gutata quiere decir en gotas pequeñas. Puede ser en una forma en placas grandes, pero con mayor aumento de las lesiones. Entonces uno ve el paciente, hace el diagnóstico, pero tiene que ver el contexto del paciente. Si el paciente está en tratamiento, si no tiene tratamiento, si no hay familiares que tengan la psoriasis para decir que es una psoriasis hereditaria. Cuando aparece esporádicamente en un adulto joven y se exacerba mayor de lo normal, hay que tener en cuenta que hay que hacer el diagnóstico porque te puede ser una exacerbación por la primoinfección del VIH. Vemos cómo la escabiosis, que debe presentarse en pápulas escoriadas lineales, que es lo normal que se debe presentar, se presenta en una forma eritemato-descamativa que se forma la escabiosis, tiene la forma de escabiosis noruega, descrita allá. Estos pacientes eran muy raros originalmente porque tenían una inmunodeficiencia diferente. Ahora son algo más comunes ya que tienen una inmunodeficiencia por el VIH. La escabiosis puede parecerse a una forma psoriasiforme. Ya no viene en las pápulas escoriadas lineales con el surco acarino como los encuentra uno en el paciente normal, sino que tiene una forma como si fuera una psoriasis que está localizada en las rodillas, pero hay que tener en cuenta es el estado del paciente. Eso es una escabiosis psoriasiforme. La escabiosis normal, como ustedes lo ven, entonces son lesiones en surcos, eso se llaman surcos acarinos, y es la forma normalita. Sin embargo, está muy exacerbada. Al ser una exacerbación de demasiado, porque generalmente está en glúteos, manos y pies. Esta la tiene generalizada, entonces eso le llama a uno la atención para pensar que el paciente puede tener una primoinfección por la escabiosis en forma generalizada, pero que tiene una inmunodeficiencia. La candidiasis oral, entonces puede ser presentada con cualquier conteo de CD4. Puede presentarse con una quelitis angular, una movida en placas algodonosas, una hipertrófica de placas y una forma atrófica. Entonces, brevemente vamos a mirar cómo es la forma que tiene el paciente, que tiene ahí la característica de una quelitis angular. Esa es la característica que se debe tener en cuenta para examinar el paciente en su contexto. Las placas algodonosas que sangran cuando usted hace el desprendimiento y la forma hipertrófica y la forma atrófica que tienen las placas cuando no desaparecen. Esa es una forma de una candidiasis eritematosa. Entonces hay que tener en cuenta es el contexto del paciente y las lesiones que esté presentando. Candidiasis oral, entonces puede ser también en la parte, y entonces eso es por cándida, lesiones algodonosas. Y una candidiasis exagerada. Recuerde que cuando hay una paciente que tiene diabetes mellitus, entonces tiene facilidad que a veces se hace el diagnóstico de la primoinfección que tenga por la cándida, pero solo en el área inguinal. Cuando ya se sale de las áreas normales, el paciente se sale de las áreas normales, ya el paciente puede tener, lo llama a uno la atención cuando el paciente tiene, y entonces hay que mirar si el paciente no estaba diagnosticado y se puede hacer un diagnóstico precoz de su inmunodeficiencia. La gingivitis y la periodontitis no necesariamente es, digamos, de una forma primaria. Puede ser secundaria, ya que esto hace que las bacterias que estén ahí sean mayormente agresivas y tenemos
un sangrado, eritema, necrosis, halitosis, ulceración y dolor. Entonces, esa es la característica que debemos tener en cuenta cuando atendemos al paciente. Solo por la halitosis, y el paciente consulta por otras circunstancias, porque generalmente eso se lo dejan es a los odontólogos, pero el paciente, el médico general, cuando hace su examen general, al abrirle la boca al paciente, puede encontrar que tiene esas lesiones y puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz, ya que todo diagnóstico precoz en todas las circunstancias de nuestra medicina tiene un totalmente desenlace mejor que cuando se demora los diagnósticos. La leucoplaquia pilosa, a veces el paciente ni siquiera se ha dado cuenta que tiene la lengua, porque como es difícil verse uno la lengua, entonces piensa que es mal aseo. Entonces es importante en el examen que se haga cuando se hace el paciente por primera vez o por segunda, lo que hace su consulta, mirar todos los órganos. En este caso, una cosa sencilla de un borde lateral de una leucoplaquia, entonces eso hace que el paciente ya tenga un conteo bajo de su CD4. Entonces, importante porque puede no haber sido diagnosticado y esa puede ser la primera manifestación que tenga el paciente con VIH. Entonces, importante tener esa característica. Leucoplaquia pilosa oral, no necesariamente tiene que estar el paciente, sino mire estas, es una lengua escrotal con leucoplaquia. Las lesiones por virus del papiloma humano se hacen más exacerbados en los pacientes. Vemos un paciente que tiene unas verrugas perianales, pero están muy aumentadas en cantidad y en tamaño. Eso hace parte del paciente con la infección por el VPH, pero puede estar sobreinfectado con el virus. Y en este caso tenemos un paciente con un prurigo, que esa es otra característica que vamos a ver más adelante. Un prurigo que se exacerbó. Generalmente los prurigos por picadura de insecto están localizados en brazos, cintura y piernas. Es la mayor presentación, 99% de las presentaciones de los prurigos están con esa localización. Si ese prurigo se sale de esos límites, hay que tener en cuenta por qué lo hizo. Entonces puede el paciente tener una inmunodeficiencia. Las lesiones, entonces vemos cómo un paciente hace unas lesiones múltiples. Cuando el paciente tiene su sistema inmunológico inmune y se infecta con el virus del papiloma humano, con el condiloma acuminado, generalmente cursa con una o dos lesiones en las partes genitales. Estos pacientes ya sobreinfectados tienen una característica importante que es múltiples lesiones. Se da uno cuenta que el paciente ya está multiinfectado y no debía de ser, y lo importante no es hacer el tratamiento de las lesiones inmediatamente, sino ver el contexto del paciente que puede tener una inmunodeficiencia. Las manifestaciones cutáneas ya directamente, digamos, lo que hace el paciente cuando ya tiene el VIH. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Molusco contagioso. Molusco contagioso son pápulas, perladas, umbilicadas, localizadas en cualquier parte, pero no hacen agrupación múltiple. Generalmente estos pacientes presentan las lesiones múltiples en genitales. La mayor parte hacen parte con genitales. Cuando tengamos un paciente que tiene molusco contagioso, aprenderlo a diagnosticar, eso es muy fácil. Es una pápula brillante, perlada, umbilicada. Recuerde que los ombligos pueden ser hacia afuera o hacia adentro. Cuando están hacia afuera dicen que no es umbilicado, también es umbilicado. Entonces, esa característica de pápulas umbilicadas es importante para saber si el paciente tiene varias en genitales, es un paciente con vida sexual activa
es un candidato a pedir el examen del VIH. Entonces, eso es importante. En este caso, este paciente tenía molusco contagioso, pero en una forma muy generalizada. Entonces, llama la atención la cantidad de la foliculitis eosinofílica. Entonces, se tiene cuando el señor Ofuji diagnosticó la foliculitis eosinofílica, no existía todavía el SIDA. Entonces, hay una foliculitis eosinofílica de Ofuji. Estas tienen unas características mayores que el paciente presenta múltiples lesiones, ya sea en cuero cabelludo, ya sea en el tórax, o ya sea con una exacerbación abrupta y inesperada. No infecciosa, porque puede ser pustulosa, pero no todo lo que tiene pústulas es infeccioso. Esta foliculitis es eosinofílica, por eso se llama foliculitis eosinofílica de Ofuji. Puede estar localizada en cualquier parte del cuerpo, como lo podemos ver. Entonces, esa es la característica importante. Puede estar, entonces, no es infecciosa. Hay un rasgo importante que tiene este paciente, que es los tatuajes. Entonces, los tatuajes, cuando no son bien localizados, digamos, cuando no son bien puestos en lugares de calidad, se puede haber contaminado el paciente con el tatuaje. Esa es la característica importante. En Estados Unidos, todo paciente que llegue con tatuaje o con piercing ya es candidato para un VIH. Eso no tiene ninguna otra alternativa porque hay que descubrirlo temprano. La característica es, entre más temprano, ya las terapias, como les hablaron anteriormente, las terapias ya son altísimas, la supervivencia es mucho mayor. En el 83, cuando se descubrió en Colombia el VIH, yo creo que había una mortalidad como del 90-95%. Actualmente ustedes han visto que no es así. Importante, los linfomas. El paciente puede consultar en este momento solo porque le salió un linfoma, pero si el contexto lo amerita y el paciente al hacer el examen tiene una vida sexual activa con múltiples formas de su vida sexual y tiene una lesión, antes hay que pensar, porque está muy exacerbado, como se puede ver, es muy exacerbado este linfoma, no Hodgkin, es un linfoma de células no B localizado en una mucosa que no es muy común. Importantísimo también porque es una mucosa que se exacerbó, un crecimiento muy rápido. El paciente, si no se ha diagnosticado porque no se ha podido, entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, estos pacientes llegan con esas lesiones ya con un diagnóstico de inmunodeficiencia. Las lesiones por micobacterias no son frecuentes en pacientes normales, porque tienen una forma de su sistema inmunológico adecuado. Cuando va el paciente y va a una piscina, tiene algo, digamos, sin mucha lesión y presenta lesiones que puede ser en dorso de las manos o puede ser en los pies, como estamos viendo en estas circunstancias, entonces es por el Mycobacterium avium. No es fácil hacer el diagnóstico, no es muy común que se presente, pero con los pacientes con VIH sí es común que se presenten estas lesiones. Sarcoma de Kaposi, ya vamos a hablar algunas de las lesiones que se presentan directamente al paciente con la infección por el VIH. Cuando la infección del VIH presenta lesiones, la clasificación ya está muy diferente. Entonces, cuando el paciente tiene lesiones en mucosa oral, eso es un sarcoma de Kaposi. Entonces, porque es recuerden que todo el sarcoma de Kaposi son lesiones vasculares, entonces en cualquier parte. Pueden estar en mucosa oral y ser la primera manifestación en piel de un paciente con un VIH. Entonces, esa es la característica. Puede estar localizado y en este caso, como el primera acá, puede estar
semejante a un melanoma amelanótico. Entonces, la lesión creció rápidamente, eso no tiene mucha demora, sino las lesiones crecen muy rápidamente por proliferación vascular. Entonces, esa es la característica. Pueden ser lesiones verrucosas que pueden ser confundidas clínicamente con un líquen plano verrucoso. Entonces, se puede hacer hasta el diagnóstico, puedo equivocarme porque la lesión es muy parecida y hacer la biopsia, líquen plano verrucoso, y aprender cuando me reportan la biopsia que dicen sarcoma de Kaposi. Entonces, esa es la importancia, tener en cuenta esas lesiones que son de una apariencia diferente a la entidad que se presenta. Es una forma verrucosa cuando es una forma vascular. Entonces, es importante tener en cuenta. Esta forma es un poquito más clásica, pero es múltiple. Son muchas lesiones vasculares que tienen la importancia de que es un sarcoma de Kaposi. Ya es la clasificación para el VIH, es totalmente distinta. Tenemos sarcoma de Kaposi, que aquí lo tenemos, una lesión que aparece semejando un carcinoma vasocelular o un carcinoma escamocelular. Entonces, el paciente tiene esa lesión, es enviado al servicio, se puede uno equivocar si no tiene el contexto del paciente. Por eso es importante la historia clínica, tener todas las características. En nuestra institución no es difícil entrar a averiguar por las características del paciente en su historia. Se pregunta si el paciente está en un programa especial. Y el paciente dice, sí, estoy en un programa especial de VIH. Entonces ya sabe uno que el paciente viene con una lesión. Entonces las lesiones totalmente cambian, porque ya no es un carcinoma vasocelular, no es un carcinoma escamocelular, no es un melanoma, sino es un sarcoma de Kaposi. La misma pueden llegar lesiones hiperpigmentadas. Esas lesiones hiperpigmentadas hay un líquen plano pigmentógeno, que si el paciente lo mira uno de entrada dice líquen plano pigmentógeno, pero resulta pues que en el contexto de la historia clínica tiene un antecedente de VIH y entonces hay que pensar que el paciente está presentando esas lesiones o por el tratamiento con el antirretrovirales que está recibiendo, o pueden ser lesiones maculares de sarcoma de Kaposi. La angiomatosis basilar o bartonelosis es importante tenerla en cuenta porque son pacientes que van a presentar lesiones en un contexto que es fácil de pensar de que esto es un linfoma de células B, ya que son lesiones nodulares múltiples. Si nosotros vemos ese paciente de entrada solo en la piel, haríamos una biopsia para diagnosticar un paciente con un linfoma de células B. Por lo que es múltiple, ya se empieza a dudar. Pero lo que está haciendo el paciente es que está haciendo una bartonelosis. Son características de lesiones múltiples, nodulares, y el agente etiológico es la bartonela. La gran simuladora, entonces, tiene una característica importante que se puede presentar en cualquier parte, cualquier clase de lesión, por eso la llaman la gran simuladora, porque puede presentar cualquier clase de lesión, la sífilis. El paciente que tenga una sífilis exacerbada o ya tiene el diagnóstico de un VIH positivo o está haciendo una exacerbación por su inmunodeficiencia. Importante tener en cuenta esa característica de los pacientes. Aquí vemos un paciente que no es clásico de sífilis, sino que el paciente tiene un problema ya de inmunocompromisión. La espiodermitis. Importante tener en cuenta las infecciones. Las infecciones en los pacientes normales van a ceder con 7 días de tratamiento con un antibiótico adecuado. Sin embargo, en estos pacientes llegan a los 15 o los 20 días empeorado el cuadro. Entonces hay que tener en cuenta
varias circunstancias. O el paciente está en un programa de VIH, tiene una inmunodeficiencia diferente al VIH, o tiene una bacteria que sea resistente a los tratamientos normales, como es el Staphylococcus aureus metilíneo resistente, que es lo importante tener en cuenta esas características en los pacientes. Este es un panadizo. El panadizo puede ser herpético, que podía uno decir, no, esto es un panadizo herpético en un paciente normal. Pero resulta pues que es un panadizo por estafilo, que no es común en los adultos. Entonces, al no ser una infección común, uno entra a averiguar las circunstancias que llevaron a histoplasmosis. Los pacientes, si no tienen antecedentes muy claros de haber estado en lugares que tengan palomas, o si son 2 o 3 palomas nomás los que están por ahí en los hogares donde ellos viven, y el paciente se sobreinfectó, es porque tiene las posibilidades de una inmunodeficiencia, lo mismo el Cryptococcus neoformas. Veamos las toxidermias medicamentosas. Se distinguen un poco de las normales cuando el paciente tiene su sistema inmunológico normal. Cuando el paciente tiene un sistema inmunológico normal y se le da un tratamiento que tiene una reacción adversa al medicamento, no hace esa exacerbación y tolera más en forma, digamos, agresiva, el mismo organismo tolera más el medicamento que le esté haciendo el daño. El eritema multiforme. Eritema multiforme es importante tenerlo en cuenta porque son las lesiones en diana, generalmente comprometen palmas, plantas y pueden comprometer una mucosa. Comprometer una mucosa se llama eritema multiforme y se le ha dado también el nombre de eritema multiforme menor. Si tiene compromiso más del 10% de la superficie corporal, entonces está el síndrome de Stevens-Johnson. Si tiene entre el 10 y el 30%, entonces hay un síndrome de superposición, las lesiones. Pero si se pasa del 30% y empieza a hacer esfacelación, entonces una necrolisis epidérmica tóxica. Esa necrolisis epidérmica tóxica es por medicamentos. Todo esto son reacciones a medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Ya sea el tratamiento que se está haciendo, antirretroviral, o el tratamiento antifúngico que se esté haciendo, o el tratamiento antibiótico que se esté haciendo. Trimetoprim sulfa, una de las primeras formas de que nosotros vemos el paciente está tomando trimetoprim sulfa y está haciendo una reacción. La reacción que hace, eritema multiforme, puede hacer síndrome de superposición, puede hacer un síndrome de Stevens-Johnson o puede hacer una necrolisis epidérmica tóxica. La necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson son unas urgencias, de las pocas urgencias que tiene dermatología para atender esos pacientes. Y el tratamiento pues, se hace en la unidad de cuidados intensivos para la piel y hay que utilizar inmunoglobulina. Entonces, esa es la característica. Tenemos las lesiones, esto es lo que se lleva el eritema multiforme, lesión en diana porque tiene su centro blanco y tiene el borde que es eritematoso. Por eso llaman lesiones en diana o lesiones en tiro en diana. Entonces, esa es la característica, generalmente es palmoplantar, como decía anteriormente, pero si tiene ya compromiso de una sola mucosa, sigue siendo el famoso eritema multiforme menor. Si ya compromete más de 2 mucosas, el paciente ya entonces tiene un síndrome de Stevens-Johnson y la superficie corporal. En este caso es un síndrome de Stevens-Johnson, no hay desprendimiento de la piel, que es la característica que hace para la necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, esa es la característica. La necrolisis epidérmica tóxica, vemos cómo el paciente empieza a perder su piel. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra y la gravedad es mayor. A veces los pacientes ingresan con una lesión menor del 30% en un brazo, pero con esfacelación directamente en este sentido. Entonces,
ahí es donde vale la pena hacer la interconsulta al especialista inmediatamente, porque el paciente va a hacer o está empezando de una vez con una necrolisis epidérmica tóxica, que es la forma más grave de las lesiones por medicamentos. Entonces, esa es la circunstancia. Reacciones adversas a la terapia que se esté haciendo antirretroviral. La que hemos encontrado con mayor frecuencia es la lipodistrofia. Lipodistrofia, lipoatrofia, difícil de manejar. Esto ya es un problema de los cirujanos plásticos, difícil de manejar porque los rellenos que se hacen, hay 50.000 terapias para hacer esos rellenos. Los españoles son los que han más tratado de trabajar con estos pacientes para arreglarlos, pero es muy difícil porque es una lipodistrofia secundaria a la terapia. Y si es secundaria a la terapia, no se puede suspender la terapia y muchos fracasos se encuentran en los tratamientos. Es importante tener en cuenta eso. Aquí tenemos síndrome de las uñas negras. Hay que tener en cuenta que se ponen negras las uñas. En los pacientes normales hay varias formas de melanoniquia, la melanoniquia racial, entonces no tiene ningún problema para eso, son varias uñas, pero si el paciente está recibiendo ya la terapia, puede hacer una melanoniquia que puede ser generalizada. Entonces es importante tener en cuenta, solo con la melanoniquia nos puede presentar esas lesiones. Y lo otro es el síndrome de reconstitución inmunológica. El síndrome de reconstitución inmunológica, entonces viene una forma paradójica de los exámenes. Todas las enfermedades que tengan, el paciente las exacerba en forma paradójica, invertido. Hay una reacción inmunológica que en lugar de mejorar el paciente, lo va a empeorar. Entonces, no, pero es que el paciente tiene mayor de 500 y está muy bien y hizo una reacción exacerbada a la psoriasis, a la dermatitis atópica, a la dermatitis seborreica. Entonces, hay que tener en cuenta que es una forma paradójica de la enfermedad y no que tiene otra cosa diferente a eso. Entonces, eso es lo importante. Una dermatitis atópica. Generalmente las dermatitis atópicas son de los niños. Solo el 5%, del 5 al 10% pasa a dermatitis atópica en el adulto. Será atópico toda la vida, pero la enfermedad solo se exacerba en el 5 al 10%. ¿En qué parte se exacerba? Entonces se va a exacerbar en los pliegues. Generalmente en los pliegues, no se sale de los pliegues, pero cuando ya se sale de los pliegues, como en este caso de este paciente que tiene una dermatitis atópica que es casi generalizada, está haciendo casi una eritrodermia, entonces si el paciente tiene un VIH, está haciendo una exacerbación por la reconstitución que está haciendo de su sistema inmunológico. Vemos cómo aparece en carcinoma de células basales, 95% aparece en las regiones expuestas como manos y cara. Cuando aparece en circunstancias, digamos, cubiertas, como es en este caso, tenemos un vaso celular ahí, el paciente, entonces puede ser la primera manifestación o es una manifestación de que el paciente está, porque tenemos células cancerosas por todo nuestro organismo circulando y en este caso se detuvo por la exacerbación que hizo en la reconstitución. Es una forma paradójica, no controlada y muy difícil de manejar. Células escamosas. Es un carcinoma de células escamosas que teniendo lento algunas células escamosas hace una exacerbación abrupta de su enfermedad. Linfoma de células T. También tenemos la posibilidad de que se exacerbe. Hay una forma que llama la micosis fungoide o el linfoma de células T, que es una piel seca, generalizada, con eritema, infiltración y que puede estar así. Entonces, se exacerbó. Neoplasia anal intraepitelial. De una forma sencilla va a pasar a una forma
aguda, es una neoplasia anal intraepitelial. El manejo ya es con el proctólogo y las características no es que sea un BPH ni que sea un condiloma acuminado, sino que es una neoplasia intraepitelial. Mil gracias, muy amables.